En este video vamos a resolver el siguiente problema. Nos dicen que hay que considerar la siguiente viga rectangular simplemente apoyada de hormigón armado grado G21 con 3 barras de acero de refuerzo de diámetro, ¿cierto? Fi 25, tipo A630-420H. El ancho de la viga son 300 milímetros y el D, la distancia hasta el eje de las barras, es de 440 milímetros. La viga está sometida a una carga viva de 20 kN partido en metro y una carga muerta de 15 kN partido en metro que incluye el peso propio de la viga. ¿Cierto? Estas son cargas distribuidas que se aplican a lo largo de toda la longitud de la viga. ¿Qué nos piden? Nos dicen que si el hormigón utilizado es de densidad normal y la viga está expuesta a condiciones normales, no al aire libre ni en contacto directo con el suelo, en la parte A, determinar el largo L que debe tener la viga para que alcancemos el valor de la capacidad flexural reducida, el Fi por Mn. ¿Ese valor encontrado será un valor máximo o un valor mínimo? La parte B nos dice que hay que determinar la altura mínima que debería tener la viga según sus condiciones de apoyo, ¿cierto? Y ahí nos dicen que consideremos la presencia de estribos de diámetro Fi 10. Y si el resultado no tiene sentido, debemos determinar una altura adecuada. Entonces vamos con la parte A, en la que nos dicen que hay que determinar el largo L para determinar o para que alcance la viga, ¿cierto?, del Fi por Mn. Como siempre, partimos con la geometría y los datos del problema. El ancho es B 300 milímetros, ¿cierto? El D son 440 milímetros. El área de acero lo podemos encontrar como 3 barras de Fi 25, lo que nos da un área de acero de 1473 milímetros cuadrados. Como el acero es A630-420H, tenemos que la tensión de fluencia es de 420 megapascales y podemos obtener, ¿cierto?, la deformación de fluencia de 2 por 1000, ¿cierto?, si consideramos este módulo de elasticidad. Como el hormigón es grado G21, tenemos un F sub C' de 21 megapascales. Entonces, primero que nada, tenemos que verificar que cumpla con el acero mínimo y el acero máximo antes de hacer cualquier cosa. Primero verificamos el acero mínimo como, ¿cierto?, el máximo valor entre esta expresión de acá y esta expresión de acá. La primera expresión que nos dice 0.25 partido en, ¿cierto?, Fi por la raíz de F sub C' por V por D. Y la segunda expresión es 1.4 por V por D partido en Fi. Entonces, la primera expresión, ¿cierto?, nos da un resultado de 360 milímetros cuadrados, ¿cierto?, considerando una tensión de fluencia, ¿cierto?, de 420, una tensión, ¿cierto?, de compresión máxima del hormigón de 21 megapascales, V por D, ya los tenemos pronunciados, ¿cierto? Y eso nos da ese valor. Luego, la segunda expresión, 1.4 por V, ¿cierto?, por D, que es 300, ¿cierto?, por 440, si es que no me equivoco, todo partido en 420, nos debería dar 440 milímetros cuadrados. Entonces, escogemos el valor máximo y ese va a ser nuestra condición de acero mínimo, ¿ya? 440 milímetros cuadrados. Y como vemos, el acero actual es mayor que el acero mínimo, así que tenemos que cumplir con esa condición, ¿verdad? Luego verificamos el acero máximo con el cual debería cumplir esta sección. Y recordemos que el acero máximo lo obtenemos bajo la condición de falla dúctil, que L sub U, la condición, ¿cierto?, o la deformación de última del hormigón, es del 3 por 1000, 0.003, no se veía bien, y la deformación del acero, ¿cierto?, va a ser del 5 por 1000, en esa condición de falla dúctil. Entonces, imponiendo eso, nosotros podemos obtener que, por equilibrio, vamos a tener que el A sub S máximo que estamos buscando va a ser igual a 0.85 por F sub C' por V por la altura del bloque Whitney máximo partido en Fi. Ahora bien, ¿qué es la altura del bloque Whitney máximo? Eso lo encontramos como beta 1 por C máximo, donde C máximo está dado por el eje neutro, ¿cierto?, o la posición del eje neutro bajo esta condición de acero máximo, en la que se cumple la falla dúctil. Eso quiere decir que E sub U, ¿cierto?, 0.003, la deformación del acero es del 3 por 1000, o sea, del hormigón, ¿cierto?, del 3 por 1000, y la deformación del acero, habíamos dicho que tiene que ser del 5 por 1000. Con esas dos condiciones, ¿cierto?, podemos encontrar que la relación por los triangulitos de deformaciones, ¿cierto?, y haciendo tales, la relación de C con D
tiene que ser de 0.375. Entonces, con esto nosotros podemos calcular cuál sería la altura del bloque de Whitney máximo y luego calcular cuál sería el acero máximo. Entonces, bueno, sin darnos tantas vueltas, el C máximo, ¿cierto?, se obtiene como 0.375 por D, que es 440 milímetros, y eso nos da un resultado de 165 milímetros para el eje neutro o para la posición del eje neutro, ¿cierto?, bajo la condición de acero máximo. Y luego la altura, ¿cierto?, del bloque Whitney máximo la obtenemos como beta 1 por el valor que acabamos de encontrar de C, y eso nos da, ¿cierto?, un valor de 140.25 milímetros, donde beta 1 es 0.85, ¿cierto?, dado que F sub C' es igual a 21 megapascales. ¿Ya? Eso es importante. Luego obtenemos el A sub S máximo con la ecuación anterior, ¿cierto?, reemplazando los valores que acabamos de encontrar. Y eso nos va a dar que el acero máximo con el cual debe cumplir esta viga es de 1788.1875, ¿cierto? Yo lo pongo todos los decimales para ir minimizando el error de arrastre. Y el A sub S cumple porque es menor, ¿cierto?, que el acero máximo. Recordemos que el A sub S es 1473 milímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces ahora vamos con la deformación del acero en la condición flexural nominal. ¿Por qué? Porque nosotros debemos encontrar si es que es mayor al 5 por 1000 y ahí vamos a poder encontrar cuál es el valor de phi. Entonces lo que estoy diciendo está escrito acá. Necesitamos determinar el E sub S para ver si el acero alcanza el 5 por 1000, que nos permite usar un phi, un factor de reducción de 0.9. Entonces, suponiendo que el E sub S es mayor que la deformación de fluencia y ojalá mayor al 5 por 1000. Entonces, primero planteamos que la deformación última del hormigón es del 3 por 1000, ¿cierto? En el momento que alcanzamos la capacidad flexural, la posición del eje neutro la vamos a encontrar por equilibrio, ¿cierto?, imponiendo que las fuerzas de tracción sean iguales a las fuerzas de compresión. Eso quiere decir que A sub S por Fi, la fuerza de tracción, es igual a 0.85 por F sub C' por V por A, ¿cierto?, el volumen de esta fuerza de compresión. Entonces, ahora lo que hacemos es encontrar la altura del bloque de Whitney despejando este A, ¿cierto?, como A sub S, el área de acero, por Fi partido en 0.85 por F sub C' por V. Entonces acá simplemente reemplazo mi área de acero, mi tensión de fluencia y, ¿cierto?, el F sub C', que es 21 megapascales, 300 milímetros es el ancho de la viga. Eso me da que el A es 115.53 milímetros. Dividiendo ese valor por el beta 1, que es del bloque de Whitney, puedo encontrar la posición del eje neutro, que está a 135.9 milímetros. Medidos desde arriba, ¿cierto? Una vez que yo conozco la posición del eje neutro, yo puedo determinar la deformación del acero con los triangulitos, ¿cierto?, de las deformaciones y el teorema de Tales. Lo que me da que la deformación del acero es la deformación última del hormigón multiplicado por D menos C partido en C. Entonces yo reemplazando del 3 por 1000, ¿cierto?, 440, que es el D, menos el eje neutro partido en el eje neutro que acabo de encontrar, ¿cierto?, 135.9, yo puedo encontrar cuál es la deformación del acero y me da que es de 0.0067, que es mayor que el 5 por 1000, por lo tanto, el phi que puedo ocupar es 0.9, ¿cierto? Está controlado por tracción y cumple con esa condición. Luego entonces podemos calcular la capacidad flexural de la viga, el Mn, simplemente imponiendo el equilibrio, en donde tenemos que el momento nominal, ¿cierto?, la capacidad flexural está dada por A sub S por Fi, que es la fuerza de tracción, con un brazo, ¿cierto? Estamos haciendo acá la sumatoria de momento. Y el brazo hasta acá es A medios, ¿cierto? O sea, es D menos A medios. O sea, D menos esta mitad. Entonces, ahí tenemos ese brazo. Entonces, el área de acero, 1473, por la tensión de fluencia, 420, por D menos A medios. Y eso me da simplemente, si yo calculo con las unidades de kilonewton metro, me da que son 236.5. Aquí debería decir qué cosa. 36. Max, te pifiaste. 0.5. Entonces el phi por mn me da
212.85 kN cuando yo multiplico, ¿cierto?, phi por mn, me da 212.85. Entonces, luego, en la ecuación de diseño, lo que yo planteo, ¿cierto?, es que el phi por mn tiene que ser mayor o igual al mu. Por lo tanto, en el límite vamos a hacer que mu sea igual a phi por mn. Entonces, vamos a encontrar, ¿cierto?, un largo con este mu que nos permite confirmar esta condición, que es lo que vamos a hacer ahora. Ahora tenemos que calcular cuál es la solicitación última o el mu a partir de las solicitaciones o estados de carga que nos dan. Entonces, como solo tenemos carga muerta y carga viva, vamos a ocupar la combinación, ¿cierto? Lo voy a anotar aquí. 1.2 por D más 1.6 por L, ¿ya? Ahora, ¿cómo encontramos D y cómo encontramos L? Nosotros primero podríamos escribir cuál es la carga última, ¿cierto?, distribuida a partir de las cargas muertas y las cargas vivas distribuidas que nos dan. Eso, bien sencillo. Entonces, 1.2 por 15, 1.2 por 15 más 1.6 por 20, que sería la carga viva, tenemos que la carga distribuida última, o la solicitación última de carga, ¿cierto?, sobre la viga, serían 50 kN partido en metro, ¿ya? Ahora, ¿cómo encontramos el mu a partir de QU? Nosotros tenemos que en una viga simplemente apoyada, sometida a una carga, ¿cierto?, distribuida, acá le voy a poner el valor de QU, imaginen que este es Q, pongámosle Q nomás, tenemos que el momento máximo se da justo a la mitad, y es un valor conocido, ¿cierto?, que es Q por L cuadrado partido en 8. Entonces, el mu, para este caso en específico, no para todos los casos, ojo, va a estar dado por QU, que es la solicitación de carga última, por el largo al cuadrado partido en 8. Entonces, nosotros acá podemos despejar el L como raíz cuadrada de 8 por el momento último partido en la carga última, QU. Ahora, nosotros teníamos que phi por mn es igual a mu en el límite de la condición, ¿cierto?, de la ecuación de diseño. Entonces, reemplacemos mu por el phi por mn. Y eso, ¿cierto?, era 212.85 kN por metro. Y eso nos da, ¿cierto?, si lo despejamos, un valor del L de 5.84 metros. Ahora, este corresponde a un valor máximo. ¿Por qué? Porque si nosotros aumentamos el L, vamos a tener que el mu aumenta. Y la condición, ¿cierto?, vamos a tener que, o la ecuación de diseño, vamos a tener que el mu aumenta y va a ser mayor que el phi por mn. Entonces ahí, este impone, ¿cierto?, un valor máximo para que eso no ocurra. En la parte B tenemos que determinar la altura mínima que debería tener la viga según sus condiciones de apoyo. Si el resultado no tiene sentido, debemos determinar una altura adecuada. Y nos dicen que hay que considerar la presencia de estribos de diámetro phi 10. Entonces ahora que sabemos que L es 5.84 metros y tenemos que el acero utilizado es de FI 420 megapascales, ¿cierto? La tensión de fluencia es 420 megapascales y el hormigón es de densidad normal, podemos utilizar la tabla, ¿cierto?, que nos da cuál sería el valor mínimo de H según las condiciones de apoyo en base al largo de la viga. Entonces, tenemos que, como es una viga simplemente apoyada, podemos obtener que el H mínimo, o la altura mínima de la viga, podría ser L partido en 16. Es decir, 5.840 milímetros, que es el largo, partido en 16, nos da que el H mínimo debería ser 365 milímetros, lo cual en este caso no tiene sentido porque H sería menor que D, donde D eran 440 milímetros. Entonces, como D es 440 milímetros y la viga está expuesta a condiciones normales, no al aire libre ni en el suelo, ¿cierto?, que haríamos en el caso C de la tablita para exigencias de recubrimiento mínimo, tendríamos que, para las vigas, ¿cierto?, de armadura principal, el recubrimiento mínimo debería ser de 30 milímetros. Entonces acá podemos obtener un valor adecuado del H simplemente sumándole cuánto sería el recubrimiento más el estribo más la mitad de la barra al valor de D. Entonces son, haciéndole suma a esto, los 440
milímetros del D, tendríamos que sumarle la mitad de la barra, que son 12.5, más el estribo, que son 10, más el recubrimiento mínimo, que serían 30. Entonces ahí obtenemos un valor de HB 492.5 que lo podemos aproximar a 493 milímetros. Y nos podemos quedar con eso. Entonces ese es el valor adecuado que podría tener el H, ¿cierto? Ya que es mayor que los 365 milímetros, ¿cierto? Que obtenemos como condición mínima. Entonces ese es el ejercicio. La parte más importante, ¿cierto? Es determinar el largo. Y espero que haya quedado claro. Si no, me avisan.